Favor y hágale los honores. Saludamos en estos momentos a Ivo Rosero, presidente de la Federación de Cámaras de Distribuidores de Petróleo, de combustibles. ¿Cómo está Ivo? Y la pregunta es, ante esta crisis energética evidente, donde se está utilizando una gran cantidad de derivados, puntualmente el diésel, gasolina y tal vez otros, entiendo que se registra una demanda creciente. ¿Debe preocuparnos este hecho, Ivo? ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, un saludo a su distinguida audiencia por su intermedio. Eh, bueno, en efecto hay una demanda incremental tanto de las gasolinas de 85 octanos extra y Eco 85, así como el diésel, pero enfocados en dos segmentos diferentes. Uh-huh. Este incremento se da a nivel automotriz, combustible automotriz, que es el que nosotros comercializamos por el uso de generadores, como usted bien menciona. Claro. En un aspecto están los generadores de gasolina, que son normalmente los más pequeños que utilizan los negocios pequeños o los domicilios. Entonces, este incremento, por tener más o menos un parámetro de comparación, son más o menos 100 galones en una estación promedio, 100 galones adicionales. Uh-huh. Pero tampoco esto es una cosa grande que pueda poner en riesgo un tema de abastecimiento. Yeah. Cuando no estamos con estiaje, pues el consumo parece destinado para los generadores es cero. Uh-huh. En cambio, tenemos un consumo destinado al sector industrial por el efecto de generadores, y eso sí es bastante, se vuelve bastante más grande, ya que el sector industrial utiliza generadores a diésel que tienen un alto consumo, son más grandes, ¿no? Hablando desde el punto de vista de combustible automotriz. Pero Yeah. el diésel también se utiliza para la generación eléctrica, ¿no? Y eso sí es un tema muy, muy fuerte, ya que, por ejemplo, de agosto a septiembre ha habido un incremento del 140% en el 140%. Wow, bastante, ¿eh? 140%. Sí, en el diésel destinado a las eléctricas, pero ese diésel, como mencionaba, lo comercializa Petroecuador. Uh-huh. Entonces, esta situación sumada a dos eventos adicionales. El primero es que en la refinería de Esmeraldas tiene una paralización de 65 días, y han transcurrido creo que 20 días, que produce combustible diésel, ¿no? Y sabemos que el consumo del diésel es aproximadamente un 73% diésel importado. Y adicionalmente, el día sábado, el CENELEC decide que se va a paralizar, y de hecho ya se paralizó, el suministro al sector industrial. Esto ha generado fuertes reclamos por Sí. parte de varios sectores empresariales, porque fue sin previo aviso y se les está limitando el suministro energético desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, o sea, justamente donde se consume más. Uh-huh. Se establece también que muchas máquinas, mucha maquinaria necesita 2 horas para calentarse y 2 horas para enfriarse. Entonces no es una paralización de 10 horas, de 8 a 6, sino es más. Esto va a tener una mayor presión en la demanda del diésel, y nosotros sí hemos anunciado, sí hemos recomendado que Petroecuador debe tener la previsión en el aspecto logístico para importar oportunamente toda esta demanda de diésel incremental, ¿no? Que no suceda lo que ya sucedió el año anterior. Recordemos que por agosto del año anterior todo el austro Uh-huh. se quedó sin combustible Eco 85. Fue Recuerdo. catastrófico, una semana Cuenca y sus alrededores sin gasolinas. También se dio un desabastecimiento el año anterior en el oriente ecuatoriano, cuando se dieron
y se pusieron cupos a 455 estaciones de todo el país, más de un tercio por un supuesto desvío al sector camaronero que ya no tenía combustible subsidiado. Pero era un absurdo pensar que podría haber un desvío al sector camaronero en el oriente ecuatoriano y en la sierra, no en Machachi, en Quito, en Ambato. ¿Acaso el Océano Pacífico llegó a la sierra? ¿No? Así es como se hacen los análisis. Claro. Entonces, ese es el contexto general, la situación. Ivo, me acompañan en este espacio el abogado Ramiro Cepeda, se suma también Daniel Solórzano. Continúa Ramiro Cepeda. ¿Cómo le va, Ivo? ¿Qué tal? Buen día. Muy buenos días, Ramiro. ¿Cómo está? En toda esta suma y resta, ¿qué toca hacer? Porque usted ya ha descrito el problema. ¿Cuál es la solución? Bueno, primero aclarar que en todo este suma y resta, el efecto neto hasta el momento ha sido negativo, menos ventas, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente en la noche no sale, ¿no? Sobre todo en las ciudades más pequeñas, porque todo está apagado. ¿Quién sale a un restaurante si el restaurante está apagado? La ciudad está apagada. Entonces el efecto neto es que ha habido un menos consumo, pero eso no es que sea definitivamente bueno. La solución, como mencionaba, es que Petroecuador tiene que oportunamente importar el combustible diésel necesario, hacer la logística necesaria para que no haya desabastecimiento. Enfatizo nuevamente, el 73% del diésel destinado y consumido en el Ecuador es importado. Y adicionalmente, con estos apagones, hay más presión en el consumo de las energéticas. Si de agosto a septiembre hubo ese 140% de incremento, tomemos en cuenta que este problema se dio principalmente en la última semana de septiembre. Y como van las cosas, pues octubre versus septiembre va a ser también un crecimiento importante. Terrible. Entonces nos vamos a ver vistos a un real desabastecimiento que en comunión con el problema energético lo va a agravar lejos de aliviarlo. O sea, claro que sí hay un contingente grande. Si no se toman las previsiones necesarias en la importación o si se demoran y no están abastecidos, pues sí puede haber una fuerte presión para que se dé esta situación, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que realmente sucede. El día viernes anterior, el sábado justamente cuando ya se decretó esta suspensión de servicio para el sector industrial, hicieron todos los gremios empresariales, Parque Entre Cuenca, suspensión de abastecimiento en el Beaterio en Quito, en Santo Domingo y en Ambato. Esto no se solucionó y se generó una cola larga de tanqueros que no podían abastecerse, sobre todo aquellos que hacen 2 viajes, porque no había diésel. La explicación que se dio, pero no oficial, es que supuestamente había una rotura de tubería en el poliducto. Pero normalmente nunca hay una claridad cuando se dan este tipo de problemas por parte de Petroecuador. En efecto, a las 12:30, 1 de la tarde, este sábado empezó a despacharse. Algunos tanqueros no alcanzaron a hacer su segundo turno y nosotros recibimos llamadas de todo el país, de estaciones de servicio muy preocupadas porque se estaban quedando sin diésel. Entonces, sí debe haber una mayor transparencia y obviamente debe haber un trabajo logístico oportuno, ¿no?, para la importación del diésel. Daniel Solórzano continúa con la entrevista. Por mi parte, muchas gracias, Ivo. Gracias. Gracias, amigo. Ivo, buenos días. El panorama luce desalentador. No hay diésel. He visto, Ivo, y quisiera que usted me aclare por qué se da esta situación. En los últimos días en Guayaquil, y no sé si en otras partes del país, largas, 3 veces largas, filas de taxistas en varias gasolineras, de estos taxistas que tienen el sistema combinado, ¿no?, de gas con combustible, ¿no? Pero me da la impresión de que están descargando gas.
Ok, ¿y qué es lo que está sucediendo? No hay tampoco para ellos, así como hubo restricción del diésel, así como en varios días, en varias gasolineras reportaron que se había acabado la gasolina eco. También pasa lo mismo con el gas licuado que usan los taxistas para movilizarse. ¿Cuál es la situación de ellos? Bueno, esa es una muy buena pregunta. El problema que hemos identificado ahí es muy parecido al que hubo con el diésel el año anterior cuando se establecieron cupos, ¿no? Que poco a poco fueron abriendo la llave, pero siguen todavía ahí algunos cupos. En Guayaquil existen aproximadamente 5 o 6 estaciones de servicio que son las únicas que pueden vender el gas licuado, el GLP, para taxis, pero también les establecieron cupos. Entonces llega el fin de mes y estaciones de servicio ya no tienen más GLP, Ya. GLP taxi. Entonces empiezan a generarse colas, pero el establecimiento de cupos genera un problema fuerte para los taxistas que tienen este tipo de adaptación. Ahora, sí es verdad que ha habido una migración fuerte, ¿no?, de los taxis en Guayas de consumo de Eco 85 hacia el GLP taxi. ¿Por qué razón? Porque les cuesta la mitad, Ok. ¿no? Es mucho más barato para un taxista hacer la conversión a gas y empezar a consumir GLP taxi en lugar de consumir Eco 85. Entonces esta migración se da debido al incremento de precio en la gasolina Eco 85 y extra. Recordemos que subió en un momento dado, en el julio 28, que se hizo el primer incremento para estas gasolinas, fue de 26 centavos, luego de 3 centavos y luego de 1.3, totalizando 30.3 centavos por galón. Pero en septiembre se disminuyeron 18 centavos de golpe, ¿no? Prácticamente se echa por tierra todo lo que se había avanzado en cuanto a eliminación de subsidios. Pero, sin embargo, el taxista se da cuenta que es mucho más económico el uso del GLP taxi y por eso hay esa migración que ocasionó que incremente la demanda, pero a su vez les pusieron cupos a las estaciones de servicio y por eso hemos visto estos tres últimos meses, colas muy largas en las estaciones de servicio a fin de mes. Y se demora todavía 1 o 2 días del mes siguiente hasta normalizar el abastecimiento. Ivo, dos cositas de lo que usted me está diciendo. ¿Cuánto gasta, o mejor dicho, con cuánto se hace refill, como dicen, de GLP un taxi? Bueno, no tengo claro ese. Me dice que es más económico, más barato para ellos que Sí. llenar con tanque eco. ¿El GLP es subsidiado o no? Por supuesto. Yo sé que el costo es aproximadamente el 50 y 60% menos de lo, sí, wow, de lo que cuesta la Eco 85. Yeah. ¿No? Entonces, creo de que cuánto es el refilling depende de en qué momento le hagan el refill, ¿no es cierto? Igual que con las gasolinas. Ajá. Si llegan hasta un cuarto de tanque, pues Claro. es una situación. Si llegan hasta un octavo de tanque es otra situación. Y depende de cuánto consumen, depende de en qué sector de la ciudad esté. Pues hay Yeah. sectores que tienen mucho más demanda, entonces el recorrido por kilómetro es mucho más alto, ¿no? Ivo, y lo otro, ¿por qué establecer cupo? O sea, el GLP, ¿a quién más va? Solo a los taxistas. O sea, no entiendo, ¿cuál es el cupo ahí? Entiendo el diésel, que puede ser que se vaya por otro lado, como se denunció el año pasado con gasolineras en el oriente, con un incremento absurdo, pero el GLP, o sea, no entiendo, ¿por qué se establecen cupos ahí? Bueno, el tema, nosotros asumimos y entendemos que el establecimiento de cupos es por el costo del subsidio. Ajá. ¿No? Entonces, como recordemos que una bombona, por ejemplo, de casa, ¿no?, de gas, está costando $3.50, pero el precio que se le paga al transportista ya, el que le lleva en el camioncito la bombona de gas. Ajá. Pero en la distribuidora cuesta como $1.70. Y esa misma bombona en el Perú, en Colombia, le cuesta $21.
Ok, es decir que evitan que a través del taxi también se contrabandee con gas licuado. Un poco eso, ¿no? Sí, Ya, claro, pero también el costo del subsidio. ya vamos Porque hay, habrá que investigar cuántos taxis hacen refill de GLP cada qué tiempo, ¿no? Como para intentar sospechar que también están tratando de llevar GLP o en usos no debidos o a lugares no permitidos. Don Ivo, sí, siempre es un placer hablar con usted sobre el tema este de los hidrocarburos, porque la verdad que es un mundo del que muy poca gente habla, ¿ok? Siendo algo fundamental para el motor, para el movimiento del país, evidentemente. Usted tiene algo que decir, discúlpeme. bueno, nosotros como siempre, y aunque parezca un poco repetitivo, en la expectativa de que se solucione nuestra crisis, 21 años con el margen congelado en centavos, ¿no? Y no es un porcentaje del precio de venta, sino un valor, un fee que recibimos desde el año 2003, ocasionando que más de 600 estaciones estén trabajando al punto de equilibrio y hacia abajo. Tuvimos ya por fin en este gobierno una reunión la semana anterior con el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, y con el ministro de Gobierno, Arturo Félix. Hubo una muy buena predisposición, estuvimos reunidos como 2 horas y media, planteamos varios aspectos para buscar una solución a nuestra crisis. Usted se alegra de eso. ¿Con cuántos gobiernos se han reunido y han dicho lo mismo que les ofrecieron a este gobierno? ¿Ah? Prácticamente con todos. Prácticamente Don Ivo. todos. Don Ivo, buen lunes. Que tengan éxitos en sus gestiones. ¿Ah? Muchísimas gracias. Igualmente a ustedes. Gracias. Un placer y siempre a la orden. Gracias. Muy gentil, gracias. 7 horas con 49 minutos. Y abrimos el espacio de las menciones publicitarias.